Buenos días, mi nombre es Asenet Guadalupe Lara Perales y hoy les voy a mostrar mi anteproyecto, el cual es sobre la estética del horror en el matadero de Esteban Echeverría. Antes de comenzar con el tema en sí, quisiera mostrar estas tres imágenes, las cuales son dibujos sobre versiones ilustradas de El Matadero. Y pues todas ellas están representando diferentes escenas, ¿no? Que representan también el horror de la obra. Por ejemplo, en la primera vemos la imagen de un novillo que trae cargando una manta con el perfil de rosas. En la segunda podemos ver que está un federal descuartizando ahí a unos novillos que son de quienes se iban a alimentar los federales. Y por último vemos un unitario que está, pues fue atrapado por los federales y está a punto de ser torturado. Así, a simple vista, quizás el horror se aprecia con más facilidad en las últimas dos imágenes, porque pues hay violencia y también podemos ver que hay sangre, podemos ver las imágenes que pueden ser un poco grotescas, pero la primera también representa horror. Y bueno, aunque ahorita no sea tan evidente, es algo que voy a explicar más adelante. Voy a explicar estos puntos porque horror y violencia son conceptos que se confunden y si bien se relacionan dentro de la obra, en realidad cada uno tiene su propio significado. Y pues ya que llegue a ese punto, va a tener más sentido, ¿no? Porque la primera imagen, es decir, la imagen en la que está el novillo con la manta de rosas, pues también representa el horror. Bueno, pues a grandes rasgos, El Matadero es un cuento de Echeverría que representa esa pugna que hubo entre unitarios y federales, pero lo hace desde una perspectiva muy específica, y es decir, la perspectiva de los unitarios, ¿no? De hecho, a lo largo de la historia se presentan un montón de escenas desagradables que pues son protagonizadas por los federales y a su vez ellos son mostrados como seres totalmente violentos. Pues en todo momento se representan como los villanos de la historia, lo cual no es una coincidencia, todo lo contrario. O sea, el fin de Echeverría era precisamente mostrar ese lado malo de los federales, ¿no? Otro elemento importante que pues también forma parte de lo que acabo de mencionar es el grupo de la Mazorca, ¿no? Era un grupo de personas que torturaban y asesinaban a los unitarios. Y esto es muy importante porque la Mazorca em, tiene protagonismo no solamente dentro del matadero, sino dentro de esas historias que se contaban entre los unitarios cuando todo esto sucedió. O sea, se hablaba mucho de esto y por lo mismo como que la mazorca se convirtió en uno de los más grandes terrores de aquellas personas que no estaban del lado de los federales. Y pues Echeverría supo aprovechar esto, ¿no? Para su obra. Por último, también quiero mencionar lo que es la experiencia de Echeverría, quien era un unitario y fue perseguido junto con sus compañeros de la generación del 37 por los federales. Y pues esto lo llevó a escapar y lo llevó a esconderse para no ser asesinado a manos de los federales o bien de la mazorca. Esto es clave porque Echeverría, él escribió El Matadero mientras estaba siendo perseguido y de hecho estaba escondido mientras él hizo este cuento. Entonces, precisamente el hecho de que él viviera en carne propia este miedo de ser atrapado, torturado y asesinado, pues es lo que lo llevó a crear esta historia. Y bueno, ¿en qué se relaciona esto con el tema de la obra? Pues precisamente que la experiencia de Echeverría es lo que lo llevó a elegir elementos muy específicos que a su vez lo ayudaron a realizar una configuración estética del horror. Y además de esos elementos que yo ya les mencioné ahorita, también están estos que ya son más propios del ámbito literario. Por ejemplo, tenemos lo que es el espacio, y por espacio me refiero a los lugares que se mostraban ahí en la obra. Eran lugares sucios, llenos de sangre, etcétera. También están los personajes, los cuales ejercen violencia constantemente, aunque uno de los principales viene siendo Matasiete, que se muestra en la obra como una persona a quien los federales admiran porque es un excelente asesino de unitarios y miembro de la mazorca también.
También están las descripciones que son crudas, grotescas, violentas, etc. Y un ejemplo de esto es, por ejemplo, la escena en la que los federales están sacrificando a los novillos, que están abriendo sus cuerpos para poder alimentarse de ellos. Y uno podría pensar que no hay problema porque al final de cuentas el fin era comer y quitarse el hambre, pero por las descripciones que se hacen, las cuales son muy, muy violentas, ese momento causa repulsión pues al momento de leerlo, aunque el fin era nada más alimentarse, ¿no?, de los novillos. Y pues ya por último, en esta lista puse las escenas, ¿no? Pues están las distintas escenas que se muestran en la obra, las cuales a su vez son un conjunto de esto que acabo de mencionar. Y bueno, ahora bien, ¿por qué es importante hacer un análisis del matadero desde una perspectiva estética? Yo para esto quiero hacer referencia a mi experiencia investigando sobre el matadero, ¿no? Yo estuve buscando análisis de la obra y lo que más me salían eran trabajos que analizaban, por ejemplo, el aspecto social, el aspecto histórico, el aspecto político. Y había un sinfín de trabajos que se enfocaban en el rosismo, en cómo esto se representa en el matadero. También vi trabajos que hablaban pues, del fin político que se encuentra, ¿no?, en el cuento. Pero ¿qué pasaba cuando yo buscaba una perspectiva estética en la obra? Sí veía, pero no encontré alguno que pusiera como centro de atención el horror. O sea, no desde una perspectiva estética y que un trabajo pues hablara totalmente de esto, ¿no? Y esto me llevó a la conclusión de que hace falta analizar el horror del matadero desde una perspectiva estética, porque así es como Echeverría está configurando este elemento, pues desde lo estético. Y esto no sería un nuevo aporte solamente, sino que además daría pie a que se hagan más trabajos de este tipo y por lo tanto se extendería el conocimiento que se tiene al respecto, ¿no? Y bueno, algo que me parece muy, muy importante aclarar es el concepto de horror que yo estoy tomando para este análisis. Para esto consulté a algunas autoras y autores que hablan del horror, de cómo lo conciben, etcétera. Por ejemplo, tenemos aquí lo de la repulsión a partir de lo sensorial, perdón, a partir de lo sensorial. Esto es de Venosa, ¿no? Él señala que el horror es provocado a partir de lo sensorial y que esto mismo es lo que causa repulsión. Y a partir de esto, podemos diferenciar y también como que relacionar los conceptos de horror y violencia, porque el horror vendría siendo una consecuencia de la violencia ejercida, ¿no? Lo cual explica muy bien Venosa. Gimeno, por su parte, se enfoca en la experiencia de los sujetos involucrados, es decir, cuando las víctimas hablan desde su experiencia y también, mm, y también están hablando desde su punto de vista, pues al mismo tiempo. Y es precisamente esto lo que Echeverría hace en El Matadero. Por eso logra crear esa perspectiva negativa a los federales, pues porque los está mostrando tal y como los concebían aquellas personas a las que torturaban. Y en cuanto a Zamora, él nos habla de que el hecho de que una situación sea inimaginable por el gran terror que ésta implica es lo que hace del acto algo más fuerte e impactante y por lo tanto tiene como resultado la ampliación del poder del sujeto que protagoniza ese acto, es decir, la hegemonización del sujeto, ¿no? Esto último lo quiero recalcar porque volviendo a las imágenes que presenté en un principio, ya podemos tener una idea, pues una idea más clara de por qué el hecho de que la imagen de Rosas estuviera presente por todos lados provocaba horror. Y bueno, aparte de esto, también explica muy bien por qué la violencia solo es una de las maneras en las que se puede implementar el horror en la obra, pero en realidad el horror tiene un significado muy aparte de la violencia. Ya por último, quisiera mostrarles mi cronograma. Está dividido en 9 partes y yo pienso que la mejor manera de repartir el tiempo de la elaboración de ese trabajo sería dando 2 meses a la redacción de cada capítulo, los cuales son 3 en total, ¿no? Y pues ya sería 1 mes para el resto de las etapas, incluyendo las correcciones de cada capítulo. Mi plan es comenzar con la documentación
en el mes de agosto de este año 2021 y ya terminaría con la redacción del borrador en julio del 2022. Y bueno, esto sería todo de mi parte. Muchas gracias por su atención.